Muy buenas noches, queridos amigos. Vamos a dar inicio a la sesión pública solemne en la que la Academia Mexicana de la Lengua hará un recuerdo de nuestro académico Arturo Azuela, fallecido hace poco más de un año. Quiero agradecer, antes de dar inicio a la sesión, a la generosidad con la que la Casa LAM nos facilita este espacio, y le daré el uso de la palabra a doña Ascensión Hernández Triviño. Muchas gracias y buenas noches a todos. Y para recordar a este amigo tan querido de la Academia, pues he preparado unas páginas a las cuales les he puesto como título Recuerdo de Arturo Azuela, un refugiado nacido en Santa María de la Ribera. Arturo Azuela nació en la colonia de Santa María de la Ribera un 30 de junio de 1938 y murió en la Ciudad de México un 8 de junio de 2012. Vivió casi 74 años. Fue hombre de múltiples afanes en las ciencias y el humanismo. Su primer amor fue la música, el violín, su compañero de la escuela primaria. Después se enamoró de las matemáticas y con ellas alcanzó su primer título universitario en la Universidad Nacional. Pasó años enseñando esta materia, pero finalmente le ganó la palabra, la literatura y la historia, aunque tiempo después escribió una novela sobre el matemático y sobre los violines, sobre dos violines. Su obra de escritor, de novelista, fue ganando terreno desde que en 1973 publicó su primera novela, El tamaño del infierno. Con ella entró en el mundo literario, en lo que José Luis Martínez llamó el realismo urbano de la segunda mitad del siglo XXI. Dueño de un linaje dinástico, según decía José Luis, y con una pluma muy bella y ligera, entró de lleno en la narración de la vida en la gran Ciudad de México. Su obra literaria es extensa, variada y muy reconocida. En esta ocasión me fijaré solo en un aspecto de ella, el que se relaciona con el exilio español de 1939 y que se manifiesta con fuerza en varios de sus escritos, particularmente en dos: en su novela El don de la palabra, de 1985, y en la que fue su tesis doctoral en Zaragoza, que lleva por título Desde Shaolin, Historia de la Ruta de Goya, que la presentó en 2006. Azuela nació el mismo año que llegó el primer grupo de refugiados españoles, en 1938. Aquel año México abrió sus puertas a unos cuantos intelectuales españoles y les dio morada en una casa fundada para ellos, la Casa de España. Después llegaron muchos más y todos o casi todos encontraron aquí lo que allí habían perdido. De todos es conocido el impacto y la huella que supuso el exilio español en la segunda mitad del siglo XX mexicano. El niño Arturito conoció este exilio desde que era pequeño en su propio barrio, cuando iba a la papelería que estaba frente a la Alameda y cuando después tuvo una maestra española en sus años de primaria. Sobre este tema nos ha dejado un relato hermoso y emotivo que recordaré muy pronto. Más tarde, ya en la universidad, conoció y trató a muchos universitarios españoles. Los escuchó como profesores, se acercó a ellos y vivió el proceso de mexicanización que ellos sufrieron y que se fue intensificando a medida que el siglo avanzaba. Humanistas y científicos se interesaron cada día más por México y lo mexicano. Se comprometieron con el pensamiento que se generaba en el mundo académico y participaron de lleno en el presente de este país y en el proyecto de su futuro. Al mismo tiempo que se mexicanizaban, sus alumnos aprendían a valorar y apreciar una nueva imagen del español, lejana a la del inmigrante tradicional y cercana a la del profesor generoso y humanista. Ante esta realidad hubo también un proceso de recuperación de lo hispánico por parte de los mexicanos, de valorar y de apreciar la herencia española no solo en las aulas, sino en una amplia capa de la sociedad, la que construye su propia opinión. Es lo que José Gao llamó la revolución hispanista. El exilio ha dejado múltiples escritos y testimonios
de este proceso, y los mexicanos también han dejado muchos testimonios de aceptación de valores y estilo de vida hispánicos. El joven Arturo, con su título de matemático bajo el brazo, participó en este proceso de recuperación de lo hispánico y se acrecentó en él en sus años de profesor universitario y director de la Facultad de Filosofía y Letras entre 1986 y 1990. Allí convivió de cerca con la generación hispano-mexicana que en la década de 1980 empezaba a madurar y a brillar. Fue justamente en aquellos años cuando concibió y elaboró una de sus mejores novelas, El don de la palabra, publicada en 1984. En ella se reconstruye la vida de una famosa actriz, Ana María, que llegó a México de 2 años y vivió siempre como mexicana con el recuerdo de España. La novela se centra en el momento de madurez de la actriz, en el que, dueña de la palabra y de la voz, hace un viaje a Almería, su tierra. En cierta forma es un viaje para recuperar algo de lo perdido, pero también para escuchar opiniones de su familia almeriense sobre el significado de la guerra civil y sobre el exilio. En su antigua tierra, ella descubre que está en medio de una sensación ambigua, la de sentirse al mismo tiempo bienvenida y también intrusa. Percibe en las caras de sus familiares que la miraban como ajena a nuestras costumbres, cita Arturo, a nuestra lengua, a nuestra vocación de antiguos almerienses. En la novela, Arturo diseña un sustrato de vida amorosa y familiar y teje la vida del exilio con la presencia del desarraigo, en el que los exiliados nunca se convencen de su lugar de origen y siempre, dice él, tienen presente el ejercer con elegancia el oficio de expatriados. Cuando publicó El don de la palabra, Arturo ya era un novelista famoso con premios como el Javier Villaurrutia y el Nacional de Novela. Era también profesor invitado en universidades famosas de dentro y de fuera de México, sobre todo en Europa y en los Estados Unidos. Había adquirido fama e inclusive había sido traducido a otras lenguas. Su presencia se fue acrecentando en los años siguientes con cargos, como ya he dicho, del de director de la Facultad de Filosofía y Letras y el de miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua y el del Seminario de Cultura Mexicana, del cual llegó a ser presidente. En la Academia ocupó la silla 30, o 13ª, 30ª, que había pertenecido a su paisano y también como él al novelista Agustín Yáñez. Al entrar aquí en la Academia el 25 de septiembre de 1986, ofreció un discurso muy bien hilado y muy bien escrito, en el que mostró sus dotes de crítico literario. Lo tituló Historia y novela, 5 ejemplos mexicanos, y en él hizo un elogio de 5 grandes novelistas. En primer lugar, su abuelo, Mariano Azuela, Agustín Yáñez, Martín Luis Guzmán, José Revueltas y Juan Rulfo. Al terminar, ofreció un brindis en el Ateneo Español de México, entonces en la Casa de la Acequia, institución fundada en el seno del exilio, de la cual siempre fue amigo cercano. Y yo creo que su amistad con el Ateneo era un enganche más al espíritu de aquel exilio que marcó el ambiente intelectual de México en la segunda mitad del siglo XX. Y era también un lazo que le iba acercando al proceso de recuperación de lo hispánico y finalmente a la búsqueda de su raíz aragonesa, con la cual enriqueció su identidad. El hecho es que en 1995 un suceso inesperado le vino a cambiar su vida. Recibió una carta de un profesor de la Universidad de Zaragoza, Enrique Gastón, en la carta le preguntaba por la vida y milagros de la familia Azuela, que llegó a Lagos de Moreno a fines del siglo XVIII. Arturo no lo pensó y decidió visitar la tierra de su antepasado, Marcos de la Azuela, quien llegó a Lagos de Moreno porque se acabó la leña en su pueblo, Shaolin, ahora se dice Jaulín, según el cambio que ha habido en español, ¿no? Y su antepasado tuvo que cerrar la fábrica porque allí se había acabado la leña, ya no había bosques. Azuela hizo un primer viaje y una vez conocido Jaulín y los jaulineros que le recibieron con una recepción maravillosa, Arturo se lanzó a una aventura inimaginable.
hacer un doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Zaragoza sobre Jaulín y su comarca. De este proyecto salió una tesis doctoral en 2006 y luego después un doctorado honoris causa, poco después. La tesis se hizo libro y todos podemos leerla con el título Desde Shaolin, aquí sí puso la X, Historia de la Ruta de Goya. Cuenta él en el libro que cuando llegó a Jaulín imaginó un texto narrativo ambicioso y que él iba a elaborar con muchas técnicas literarias y sobre todo con flujos de la conciencia y con protagonistas entre los mundos de España y México. Con este proyecto en mente, dejó el realismo urbano de sus novelas anteriores y emprendió la búsqueda de una nueva identidad de hombres, paisajes y culturas que él llamó la Ruta de Goya. ¿Cuál era esa ruta que le ocupó casi una década de su vida? Él mismo dice que se basa en un binomio fundamental, naturaleza y paisaje. Naturaleza como aquello que está dado. Paisaje como el gran espacio de la creación humana que da vida a los hombres y a los pueblos y que cambia sin cesar. La verdad es que la Ruta de Goya es la ruta de él mismo que quiere recuperar, un tiempo que no vivió porque perteneció a otros, a sus paisanos que se quedaron en Jaulín. Es la recuperación de su raíz a través del paisaje humano para completar su identidad cambiante y moldeable a la que él quiso dar una nueva forma. Y así poco a poco fue conquistado por Jaulín con sus calles y plazas, con la replaceta de los Azuelas, porque allí veneran a los Azuelas. En el centro del pueblo, ahí está la replaceta, donde se admira, dice él, una estatua bellísima a la cual llaman odalisca, que es una estatua de origen romano y en el fondo griego. Con las iglesias y los parques, caminos, piedras, colores y sequedad. Con el frío céfiro del invierno y también con sus fiestas y danzas. Llegó a imaginar una fiesta conjunta de Jaulín y Lagos de Moreno, con jotas y mariachis, moros y cristianos, pozoles y pollos a la chilindrón, tequila y vino de Cariñena. Las juergas, dice él, en un pasaje de su libro, las juergas serían extraordinarias, empezarían por la tarde y se acabarían al amanecer. Quedarían totalmente hermanados Jalisco y Aragón. En su estancia en Jaulín, Azuela entrevistó a mucha gente, recuperó muchas voces y de todas hizo una que recogió en su tesis de doctorado. Viajó en autobús, se hizo peregrino en busca de un santo patrón, que era Goya, que lo llevó desde Jaulín a Fuendetodos, la patria de Goya, a muchos otros pueblos y finalmente a Zaragoza. En la ruta, Azuela dialoga con Goya en una plática permanente que traspasa el momento y él une a dos seres humanos que no coincidieron en el espacio ni en el tiempo, pero sí en la mente de uno de ellos, el novelista seducido por el pintor. Desde luego que en la Ruta de Goya están todos los hombres ilustres de Jaulín, pero hay otros más en primera plana y con muchas páginas. Son los exiliados españoles nacidos en Aragón y que alcanzaron luz y brillo en México. El escritor aragonés Benjamín Jarnés, el creador de cine Luis Buñuel, el medievalista y paleógrafo José Ignacio Mantecón, Domingo Aranda, físico y músico, y los de Buen, con Odón al frente, todos sus hijos y hasta sus nietos, que es actual Néstor de Buen. El retrato de la familia con Odón al frente es digno de una estupenda monografía. En estas biografías de exiliados españoles, Azuela recorre la vida de los trasterrados, trazando fragmentos de la realidad de cada uno de ellos desde su niñez en Aragón hasta su final en México. En la pluma de Azuela, los fragmentos se transforman en imágenes vivientes, llenas de fuerza y enmarcadas en momentos de triunfo y de dolor. Pero por encima de todo, cuando Azuela los conoció y trató, percibió que todos habían agrandado su yo para dar morada al sentimiento de mexicanidad. Tomo una cita de él porque es muy bonita. Dice él: en aquellos recuerdos de una España con la dictadura en su apogeo, pensé que ya México era la tierra definitiva, la de los transterrados sin regreso, pues el altiplano
era ya plenamente de ellos, de sus hijos, nietos y de sus amigos mexicanos de toda la vida. Mientras elaboraba estas biografías, Azuela se sentía más y más cerca de ellos y sufría un proceso de empatía con sus personajes, al paso que se identificaba con su tierra, la ruta de Goya y Jaulín. Puede decirse que se metió de lleno en el exilio, lo revivió, lo escribió y lo recreó como si fuera uno más de aquellos que llegaron, de manera que al redactar su tesis doctoral sobre Jaulín, Azuela ya era un aragonés del exilio. Con ella completaba un ciclo que había comenzado hacía muchos años, cuando era un niñito que apenas se asomaba a su calle y a la Alameda de Santa María de la Ribera. Entonces tuvo sus primeras experiencias con el exilio, muy chiquito, y poco antes de morir las recordó en una lectura hermosa y emotiva, una tarde de septiembre de 2011 en la Academia de la Lengua. Tituló a su plática La mirada de un niño al exilio español. La lectura iba a ser el primer capítulo de un libro sobre el exilio, que incluía desde luego otros capítulos más, uno sobre el Sinaya, visto por sus protagonistas, otro sobre los niños de Morelia, otro sobre la generación hispano-mexicana, otro sobre el Ateneo y un texto crítico sobre el significado del exilio. Aquella tarde nos contó la historia titulada El ancla y el señor Ventura. La voy a repetir brevemente. El niño de unos 5 años empezaba a organizar su mundo y le gustaba ir a la papelería El Ancla, donde encontraba cuadernos, libretas pequeñas, lápices de muchos colores, sacapuntas y 1000 maravillas más, bajo el ojo del señor Ventura, un asturiano anarquista de mirada verde, chaparrón y de hablar golpeado. Allí oyó hablar por primera vez de una guerra en España, de bombardeos y hambre, de Madrid y Barcelona. Esto era los viernes, cuando los amigos del señor Ventura platicaban con él en una banca de la Alameda. Vociferaban y a veces lloraban, o se alegraban cuando hablaban de Veracruz. La vitrina del ancla, contó Arturo, era su biblioteca. En el centro de la vitrina estaba el Pinocho de la editorial Calleja, ilustrado por Salvador Bartolozzi, que muchos años después encontró en una librería de Madrid, como si hubiera regresado del exilio mexicano, cosa que le emocionó. Allí conoció también a otro personaje clave de su niñez, Troca el Poderoso. En fin, es evidente que el señor Ventura le marcó los primeros recuerdos y le metió en el exilio. Pero no fue el único, porque poco después sus padres le enviaron al Instituto Mexicano-Canadiense y allí se encontró con la maestra Amparo Trueta, que, confesó él, era muy guapa, hablaba un español diferente y decía vosotros. Y lo que es más, recordaba a Arturo, se interesaba por mis clases de violín y me hacía carantoñas, es decir, papachos. Con ella visitó museos y el famoso kiosco morisco de Santa María y lo recordó con mucho gusto. A veces, contó Arturo, sustituía su léxico español por el mexicano y decía, hijos de la guayaba, me tienen hartos con sus babosadas. Desde entonces quiero a todas las mujeres del exilio, nos dijo Arturo esa tarde. En fin, aquella tarde Arturo nos contó muchas cosas del niño Arturito, ensimismado con el señor Ventura y la maestra Trueta, que le marcaron para siempre y le abrieron una nueva ventana en su inocente mundo. En ese mundo vivían unos españoles que habían llegado después de una guerra con los cuales él estaba a gusto. Poco a poco la vida le fue abriendo más y más aquella ventana y Arturo fue haciendo suyo el paisaje que en ella se dibujaba. Con el tiempo se identificó con él, se lo apropió y de esta manera se sintió un hijo del exilio. Finalmente, en su madurez, adoptó una nueva patria, Jaulín, patria de adopción, como decía Gauss, y así llegó a ser un refugiado nacido en Santa María de la Ribera. Finalizamos con una pregunta. ¿Lograría Arturo terminar el libro sobre el exilio que le ocupó sus últimos años? Para saberlo, habría que ir a su computadora y revisar sus archivos. Si la computadora es mágica, puede que un día tengamos el libro. Y si no, tendremos que imaginarlo con las figuraciones que él nos dejó en sus escritos y darle vida con el recuerdo de su palabra y de su voz. Muchas gracias.
gracias, doña Ascensión, por este bello recuerdo de nuestro queridísimo compañero Arturo Azuela. Hará uso de la palabra ahora don Carlos Prieto, también académico de número. En primer lugar, quisiera yo felicitar a Ascensión Hernández Triviño por sus magníficas palabras acerca de nuestro amigo Arturo Azuela. Y voy a intentar no repetir algunos de los conceptos que ella ya acaba de explorar. Conocí a Arturo Azuela hacia 1988, hace 25 años. Tuve ocasión de verlo con cierta frecuencia al principio de los 90, cuando él era director del Fondo de Cultura Económica en España. Arturo organizó la presentación en Madrid y otras ciudades españolas de un libro mío titulado De la URSS a Rusia, acerca de mis largas experiencias en la Unión Soviética, primero como estudiante y luego como concertista. Desde nuestros primeros contactos surgió una gran amistad entre nosotros y una creciente admiración de mi parte hacia Arturo. Sabía yo de su calidad como escritor, pero pronto me percaté de la amplitud y diversidad de sus talentos e intereses. En su temprana juventud estudió música y llegó a tocar el violín, pero como él mismo dijo, cuando me di cuenta de que no podría ser violinista, me propuse ser ingeniero. Yo estaba muy entusiasmado con cursos de matemáticas. Las matemáticas fueron mi salvación, dijo Arturo en una ocasión. Azuela se tituló como maestro en Ciencias Matemáticas en la Universidad Nacional Autónoma de México en 1965. En 1971 obtuvo en la misma institución la licenciatura en Historia y posteriormente la maestría y el doctorado en dicha materia. Años después obtendría un doctorado en la Universidad de Zaragoza, España, que luego le otorgaría un doctorado cum laude. Paralelamente a su actividad como escritor, fue importante su labor académica. Fue catedrático de tiempo completo y director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Impartió cursos y seminarios en diversas universidades de nuestro país y de numerosos países de América y Europa. Fue profesor invitado en la Universidad de Texas, en Austin, en la Universidad de California, en Berkeley, en la Sorbona, en Nanterre y Montpellier, en Francia, en la Universidad de Edimburgo, en Escocia, y en distintas otras universidades en España, Chile y Venezuela. Entre sus libros destacan, ya lo ha mencionado la señora Ascensión, Hernández Triviño, entre sus libros destacan El tamaño del infierno, con la que obtuvo en 1974 el premio Javier Villaurrutia y que está fechado en el centenario, en 1973, de Mariano Azuela, su abuelo. Una tal Salomé, 1975, Manifestación de Silencios, de 1978. Ese mismo año recibió el Premio Nacional de Novela otorgado por el Instituto Nacional de Bellas Artes. La Casa de las Mil Vírgenes, de 1983. El Matemático, de 1983 también. El Don de la Palabra, 1984. Estuche para dos violines, de 1994. Y, como se acaba de referir, desde Shaolin, Historia de la Ruta de Goya, 2009. La amplitud de los talentos a los que antes me refería explican la diversidad de los temas de sus obras. El Matemático, su sexta novela, fue escrita gracias a los conocimientos que adquirió en sus estudios de matemáticas. No me voy a referir aquí a cada una de las obras de Azuela. Comenté que estudió el violín y llegó a tener apreciables conocimientos de música. Por ello, sí quisiera destacar algunos párrafos al origen de su obra Estuche para dos violines, de 1994, basada en un hecho real que a continuación resumiré. El gran violinista polaco Bronislaw Huberman
dio un concierto en el Carnegie Hall de Nueva York el 28 de enero de 1936. En el estuche de sus instrumentos llevaba 2 violines, era un estuche doble, llevaba 2 violines. Un violín hecho por Guarnerius del Gesù y otro por Stradivarius en 1913. El violín de Stradivarius, como muchos otros instrumentos, tenía el nombre de uno de sus anteriores dueños. Se llamaba el Gibson, según el nombre de un profesor de violín de la Academia Real de Londres. Huberman decidió tocar con el violín de Guarnerius y dejó el Stradivarius en el estuche en su camerino del Carnegie Hall. Al llegar al intermedio, se percató que el Stradivarius no estaba en el estuche y le ordenó a su ayudante llamar a la policía para informar del robo del instrumento. Las pesquisas de la policía resultaron infructuosas. El violín estaba asegurado y la compañía de seguros pagó a Huberman el valor del seguro. Bronislaw Huberman, un muy importante violinista de aquella época, falleció 11 años después, en 1947, en Suiza. El violín seguía perdido. Hoy sabemos lo que ocurrió. El violín fue robado y casi inmediatamente entregado por $100 a un violinista profesional llamado Julian Oltmann. Oltmann había sido miembro de la Orquesta Sinfónica de Washington, pero se había dedicado sobre todo a tocar en funciones sociales en la capital de los Estados Unidos. Tocaba en restaurantes y en departamentos de personas que lo contrataban. No cuidaba su violín con particular cuidado y a veces los dejaba en los restaurantes o en los departamentos de sus clientes. Un día de 1968, Oltmann tocaba en un restaurante de Washington. Una mujer llamada Marcelle Hall quedó embrujada con su música. Declaró: me pareció un sueño su manera de tocar, me cautivó. Fue el principio de una larga historia de amor, diría Marcelle acerca de aquel primer encuentro. Años después, a principios de 1987, Oltmann se encontraba muy gravemente enfermo en un hospital del estado de Connecticut. Sintiendo que le quedaban pocos días de vida, llamó a Marcelle, de quien estaba separado, y le dijo: quiero que sepas algo acerca de mi violín. Se trata de un instrumento importante. Y en su casa, Marcelle abrió el estuche del violín. Encontró no solamente el instrumento, sino recortes de periódicos acerca de un violín Stradivarius de 1713, robado medio siglo antes, un poco más de medio siglo antes, en 1936, de un camerino del Carnegie Hall de Nueva York. Oltmann falleció poco después y el violín fue recuperado por la compañía de seguros, que se puso en contacto con un gran experto londinense, Charles Beer, que identificó el instrumento, lo limpió y lo reparó. El violín es hoy propiedad del gran violinista americano Joshua Bell. Esta historia verídica es la base de la obra de Arturo Azuela, Estuche para 2 violines, escrita pocos años después de la identificación del violín robado medio siglo antes. El conjunto de la obra de Arturo Azuela le valió el ingreso en 1986 tanto a la Academia Mexicana de la Lengua como al Seminario de Cultura Mexicana. Yo ingresé como miembro titular al seminario en 1995 y a la Academia en 2011. Fue, por tanto, mucho más larga mi convivencia con él en el seminario. Arturo fue electo presidente del seminario en 2007 y permaneció en su cargo hasta su fallecimiento en 2012. Fueron años de gran importancia para dicha institución por la muy trascendental serie de medidas que se implantaron, pero no es esta una ocasión apropiada para referirme a ello en detalle. Lo que más recuerdo y admiro de su periodo como presidente del seminario fue
la fortaleza de su carácter. Acosado por graves enfermedades y por diversas operaciones que hubieran derrotado a cualquier otra persona, Arturo Azuela jamás se dejó vencer y continuó trabajando con un denuedo admirable. Hasta el último día en que lo vi, ya muy grave en las reuniones del seminario, no podía yo sino quedar asombrado por su optimismo, su valentía y su capacidad de trabajo. Su carácter jamás fue doblegado. Este es el principal recuerdo que quisiera yo dejar hoy acerca de mi amigo Arturo Azuela. Muchas gracias a don Carlos Prieto por estas estupendas palabras en donde recuerda las múltiples actividades de nuestro, en verdad, muy querido amigo Arturo Azuela. Vamos ahora a descender de este lugar porque se va a proyectar un video seleccionado además por don Adolfo Castañón. Es una larga entrevista con él, ¿es así? Sí, así es, y yo solo quiero decir que tuve la fortuna de conocer a Arturo Azuela en distintos papeles, en distintos rincones a lo largo de varias décadas, y que esta proyección que ustedes van a ver, en cierto modo, pues es un homenaje a su presencia, a su fortaleza y a su conversación, sobre todo a su conversación. Entonces, vamos a bajar, van a quitar los cuadros y se va a proyectar sobre la pared el video. Ya sea un escritor, un literato, ya sea un filósofo de la ciencia, ya sea un historiador del arte, en que tenemos un trivium y un quadrivium, ¿no? Claro. Y ese trivium y un quadrivium está ni más ni menos que las matemáticas, está la música, está la retórica, está la astronomía, está la teología, o sea, el estudio de la metafísica. Sí, son distintos conocimientos, ¿no?, llamados así de los antiguos seminarios, ¿verdad? El trivium y el quadrivium, ¿no? Y yo considero que no uno solo, sino en conjunto son fundamentales para la formación de un universitario. Sí. La literatura y el trabajo universitario de Arturo lo hacen un hombre principal, aportador en estas áreas de la docencia, de la investigación y de las letras. Es uno de los escritores más importantes de México, no solo de su generación, sino de la nuestra y de las actuales, porque sigue creando. Yo creo que definitivamente es un escritor formidable de la altura de su papá y de su abuelo. Yo lo concibo como un hombre del Renacimiento, vamos a decir. A mí me hace recordar a este tipo de personajes que eran buenos para muchas cosas y lo hacían con una enorme facilidad. Yo diría que es un hombre de muchos talentos. Arturo Azuela, hombre renacentista cuya obra abraza 2 siglos. Sus escritos escapan a la clasificación. Destacado violinista, ingeniero de profesión, matemático apasionado, divulgador de la ciencia, periodista, politólogo, astrónomo, académico y, en fin, su gran vocación,
el eje de su vida intensa y multidisciplinaria, indudablemente, es la escritura. Novelista magnífico, vocación que lleva en la sangre como nieto del gran Mariano Azuela. Arturo Azuela nació en la Ciudad de México el 30 de junio de 1938. Siendo su abuelo y su padre notables intelectuales, con magníficas bibliotecas, creció en él desde niño el amor por la lectura y las tertulias culturales. Muchos de los ambientes también diversos de su infancia y adolescencia se plasman en muchas de sus novelas, en cuyo corazón estará aquella famosa Alameda de Santa María la Ribera. Bueno, mira, yo viví 3 ambientes. Este ambiente donde estamos, que es el ambiente de la colonia, el ambiente de la Alameda. Esta fue mi primera escuela realmente, la Alameda de Santa María. Mi otro ambiente era interno, el de la casa, el de la familia que se iba aburguesando. Y otro ambiente muy distinto, aquí en la estación de Buenavista nos subían a un vagón a 20, 30 muchachos y nos llevaban hasta Lagos de Moreno. Entonces yo era el ambiente rural. Entonces son los 3 ambientes que yo viví. El ambiente interno de la familia, en la casa, aquí en la calle del Álamo, que hoy lleva el nombre de mi abuelo, Mariano Azuela. El ambiente de la Alameda, el ambiente de la colonia, que era muy vivo, muy dinámico, con mucha gentes de muy distintas clases sociales. Y convivíamos en la Alameda, ¿no? Su primera profesión fue la música, su instrumento, el violín. A escasos 7 u 8 años se matricula en la Universidad Nacional Autónoma de México para realizar estudios musicales. Lo lleva de la mano su tía. Carmen Azuela, viuda de Domínguez, me llevó al conservatorio, me llevó a la Escuela Nacional de Música. Yo era muy chamaco, tenía 7 años, 8 años, y yo me entusiasmé mucho. Muchos años después, consagraría una de sus novelas a esta precoz afición musical, Estuche para 2 violines, donde narra la historia de un encuentro, el encuentro de 2 magníficos y legendarios violines, un Stradivarius y un Guarnerius. Pero mi vocación no era el violín, ¿no? Aunque toqué en varias orquestas, tanto en México como en el extranjero, pero no era mi vocación. Mi primera vocación realmente que me llenó, ¿quién lo iba a decir?, fueron las matemáticas. Yo incursioné después de la preparatoria en la Facultad de Ingeniería, qué sé yo, en mis estudios de música seguían adelante, pero por fin ya a los 20 años, 21 años me definí por las matemáticas. En 1953 ingresa al Bachillerato de Ciencias para finalmente ingresar a la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Con materias en el Palacio de Minería y en Ciudad Universitaria, cursa su carrera bajo el influjo de una pléyade de maestros, de la talla de Félix Valdés, Barros Sierra y Heberto Castillo, entre muchos otros. Es un estudiante de excelencia, destacado entre los de su generación, pero paradójicamente al final de la carrera descubre que la ingeniería no es su vocación. Hernández Castañeda, compañero mío de la secundaria, estudiaba matemáticas. Y en el 4º año de ingeniería me llevó a escuchar a Salomón Lefschetz. A Salomón Lefschetz, ilustre maestro de topología. Que será muy importante. Muy importante. En tu carrera. Y me entusiasmó muchísimo, muchísimo me entusiasmó. En ese preciso momento yo dije, yo a la Facultad de Ingeniería no puedo seguir. Continué con mis amigos. Fui presidente de la Sociedad de Alumnos, dirigí mi generación. Fui consejero universitario, pero dije no, hasta aquí llegamos. Antes de terminar la carrera en 1960, obtiene una comisión para realizar estudios sobre el Bachillerato de París, donde pasa 8 meses. Al regresar a México en 1961, obtiene una beca para concluir sus estudios de ingeniería en la Universidad de Brown en Rhode Island. Entre 1962 y 1964, continúa sus estudios de posgrado en la Universidad de Texas en Austin, donde cursa la maestría y el doctorado en matemáticas. Vuelve a México hasta 1965. A su regreso, el joven matemático imparte clases por toda la ciudad en diferentes instituciones educativas.
desempeñando una labor muy destacada como académico. Y la clase me gustó enormemente porque lejos de ser un tipo de cátedra de autores, fechas, cosas así aburridas, él nos ponía a leer las obras y a desarrollar nuestro punto de vista sobre esas obras en una clase preciosa que se daba en la preparatoria que se llamaba Literatura Mexicana e Iberoamericana. No obstante, Arturo Azuela es un hombre con múltiples inquietudes. Por esas fechas de 1965 inicia sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Pero la gran capacidad intelectual de Arturo Azuela propició que muy pronto pasara de los pupitres a la cátedra. Entonces, antes de que terminara yo la licenciatura en Filosofía y luego la maestría en Historia, me llamó Gorman. Eso fue a fines del 66 y me dijo: Arturo, necesitamos un profesor de Historia de la Ciencia. Maestro, pero yo todavía no estoy preparado. ¿Cómo que no? Tú has estado en mis clases, yo te estimo mucho y vas a dar, porque el maestro Cornejo ya está un poco, en fin, se está despidiendo, está muy cansado, poco cansado, y tú vas a ser el profesor. Pues encantado. En 1965 inicia también su notable y destacada carrera periodística, que ya ha cumplido más de 45 años. Su primer artículo, publicado en Novedades, data de septiembre de 1965, con el apoyo determinante del maestro Edmundo Valadez. Posteriormente, cambia de aires editoriales, incorporándose al periódico El Día. En el periódico El Día tuve una página de Ciencia Técnica y Desarrollo. Se llamaba Ciencia Técnica y Desarrollo Social. Los dibujos los hacía Alberto Beltrán. Pasé una breve temporada en el periódico El Día, hubo conflictos en El Día y me llamó Granados Chapa y me llevó a Excelsior. Y seguí con la divulgación científica. Pero luego ya poquito a poco, el 72, qué sé yo, entonces ya fui abriendo mi horizonte, mi abanico, con artículos ya de trasfondo político, ¿no? En ese contexto de vida donde tenemos al profesor de Matemáticas e Historia de la Ciencia, estudiante de Filosofía Política y periodista, se va formando la vocación definitiva, la de novelista. Un tío me fue a visitar, mi tío Enrique, tío muy imaginativo, muy, ¿qué te decir? Lleno de muy novelesco. Y me contó una historia sobre un tío, claro, hermano de mi abuela. Pero en la realidad yo lo pasé a hermano de mi abuelo en la novela, pero era hermano de mi abuela que se perdió allá en la época de los mambises en Cuba, pero los mambises de 1890, porque había tenido un amor incestuoso y se perdió y aparecía 60 años después en Kimberley, en Sudáfrica. Y entonces dije yo, voy a escribir esta historia, voy a aprender a escribir con esta historia de mi tío y las joyas de Kimberley, las cenizas del tío vivo, y pedí permiso 6 meses y me dediqué a escribir. Y para mi sorpresa, te lo juro que salieron 600 páginas. Y ahí dije, esto es lo mío, esto es lo mío. Lo empecé a admirar y a estimar cuando un día me dice que había escrito una novela. Qué bien, Arturo, ¿y dónde está? No, pues la tengo escrita. Pues a publicarla. No me atrevo. Siendo nieto de quien soy, pues ¿cómo voy a salir con este apellido tan pesado, tan importante? Le dije, Arturo, eso no importa. No, tengo rubor, porque siendo tan sabio como es Arturo, es también, dentro de su sabiduría, tiene la dote de la modestia. Entonces le pedí que me la prestara, que la quería leer, y la leí, me encantó. Y escribía yo un diorama de la cultura, y entonces hice una nota como si fuese una obra publicada, a partir de lo cual entiendo, aparte de su propia diligencia, lo invitaron a publicar. Para publicar su primera novela son fundamentales sus amigos, quienes le recomiendan con Joaquín Díez Canedo, de la editorial Joaquín Mortiz.
Quiero decirte que aparte, yo estaba haciendo amistad con Juan Rulfo desde el año 65, 66. Amistad porque yo había sido profesor de su hija en la Prepa 6 y él no quería que su hija fuera doctora, fuera médica. Entonces me dijo, tú eres la gente adecuada para convencer a Mica, cosa que nunca hice, ¿no? Pero me hice amigo de Rulfo. Entonces ellos dos, José Luis González y Juan Rulfo, me recomendaron con Joaquín, ¿no? Eso fue a más o menos, a ver, en agosto del 73. En agosto del 73. Y él me dijo, está muy difícil, esto está muy grande, está muy difícil, Arturo, usted es científico, ¿qué está haciendo en este mundo? Ya lo expliqué, ¿no? Pasaron 2 meses y me llamó por teléfono. Me dijo, oiga, Arturo, me interesa mucho publicar su libro, pero vamos a ponerle otro título. Dije, bueno, pues vamos a buscarle otro título. Mi madre, que sufrió tanto ahí en Santa María, el infierno, aquello fue un infierno, decía mi madre. Entonces se acaba de publicar el libro de Borges, El tamaño de la esperanza. El tamaño de la esperanza. Claro, y a mí me gustó mucho y dije, El tamaño del infierno. Se lo propuse a Joaquín Díaz Canedo y le encantó. Porque el libro El tamaño del infierno tuvo un influjo definitivo en mí, lejos de tomarlo como tomé a Gustavo Sainz, a Parménides García Saldaña, que fue mi compañero en la prepa, o a José Agustín, que eran los literatos de la onda. El estilo y la manera de escribir de Arturo me impresionaron enormemente. Por eso en mis correrías literarias he intentado consultarle ciertas cosas de estilo y de forma de escribir. El auténtico bandolero, el que se juega la vida por el puro placer de jugársela, no tiene otra escapatoria que la muerte. Fragmento del Tamaño del infierno, de Arturo Azuela, novela publicada en 1973. En 1974 fue galardonado con el premio Javier Villaurrutia. En 1975 publica Un tal José Salomé, una obra sobre personajes despaisajados y huérfanos, simultáneamente urbana y rural. Entonces ya el año 70, yo dije, tengo que escribir una novela sobre el 68, lo he vivido, el 68 mexicano y sus consecuencias. Parecía que la ciudad había sido más nuestra que nunca. Al detenernos en cualquier esquina, todo nos parecía irreal, como si nadie, absolutamente nadie, fuese capaz de romper nuestros propósitos. Fragmento de Manifestación de Silencios de Arturo Azuela, novela publicada en 1979 que en 1980 obtuvo el Premio Nacional de Novela de México. Y esta novela es cómo se preparan los grupos, ¿verdad?, para las huelgas que van a venir. El marxismo de aquellos años, el Partido Comunista, sus divisiones, sus confrontaciones tan duras, que los espartaquistas, que los trotskistas, que los comunistas soviéticos, toda esa cosa tan difícil de esos años, muy dura, muy dura. Su siguiente novela resulta muy importante para el barrio de Santa María la Ribera, La Casa de las Mil Vírgenes. En el costado oriente de la Alameda de Santa María la Ribera, en la calle de Pino, hoy Doctor Atl, había una casa en completo abandono. Con misterios aparentes por todos sus rincones, aquella mansión fue bautizada como la Casa de las Mil Vírgenes. Además de su escritura, Arturo Azuela destacó en la administración académica universitaria. En los años 80 se convierte en director de la revista de la universidad, al lado de colaboradores de la talla de Cristina Pacheco y Guillermo Sheridan, con la dirección artística de Vicente Rojo, entre muchos otros. Luego, merecidísimamente, siendo sabio como es, científico como es, músico melómano como es, profesor, doctor y devoto como es, su comunidad, una de ellas,
la de Filosofía y Letras tuvo el acierto de nombrarle director. En 1986 fue nombrado director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Me encontré una facultad con muchas dificultades. Todavía venían los tiempos aquellos, pues, de huelgas universitarias, de conflictos, pero al mismo tiempo una gran efervescencia intelectual. Al mismo tiempo con un cuerpo académico, ¿verdad?, realmente espléndido, magníficos profesores. Muchos de ellos habían sido mis propios profesores. La brillante administración de Arturo Azuela permitió modernizar la facultad y abrirla a los estudios interdisciplinarios. Durante su periodo como director, también escribió y publicó una de sus obras más leídas y comentadas, El Matemático. Exactamente, bueno, y El Matemático, esa novela la escribí siendo director de Filosofía y Letras. Y la escribía yo en las madrugadas. Aprovechaba yo el tiempo en las madrugadas hasta un par de horas, ¿no? Y yo tenía la suficiente fuerza de voluntad para escribir esta novela, que tiene que ver con mis profesores, con mi vida, con mi experiencia. El Matemático, que es un escrito, casi diría un documento, una novela que yo a mis alumnos, sobre todo preparatorianos, se las ofrezco y les indico como objeto de conocimiento y de estudio. Al culminar su brillante periodo como director de la Facultad de Filosofía y Letras, inicia una etapa trashumante que lo lleva a recorrer distintas geografías. Como primera estación de tránsito, es invitado a la Universidad de Harvard. Y después de Harvard, ya viajé, hice un viaje muy largo y muy detenido, por Perú, por Argentina, por Chile, en momentos muy críticos de América Latina, ¿no? Ella, después de la caída de Allende, los exiliados, los problemas de las dictaduras en Argentina, mi propia experiencia, amistosa, pasional, literaria, y entonces hice un librito que al mismo tiempo es un experimento, pero que tiene una unidad que se llama La Mar de Utopías. Libro, bitácora de viaje, ensayo literario y al mismo tiempo novela de aventura, donde aparecen por intimidad, afinidad o camaradería muchos de los grandes protagonistas de la cultura y literatura latinoamericana de nuestro tiempo: Juan Rulfo, Ernesto Sábato, Augusto Roa Bastos, Carlos Barral, Violeta Parra y tantos otros que asientan con peso universal su mar de utopías. Después de recorrer América de punta a punta, física e intelectualmente, el correo postal traerá a sus manos 3 cartas cruciales que lo conducirán a un nuevo destino. La primera carta es una carta personal donde me invitan a visitar el pueblo, Jaulín, en donde hay una replaceta, llaman ellos, dedicada a la familia Azuela, que era una familia de vidrieros del siglo XVI, del siglo XVII, ¿no? Me llamó mucho la atención esta carta. Otra carta está dirigida, y me mandaron copia, al alcalde de Lagos de Moreno, para que hubiera una representación y se hablara de Mariano Azuela, ¿no? Y otra tercera carta era de un personaje muy inteligente, un sociólogo, Enrique Gastón, que hablaba de unas festividades mexicanas allá, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención. Ya te digo, esto fue en enero de 1995. Arribaría a la ciudad de Jaulín como embajador, lejanísimo de aquella familia Azuela. Pero muy pronto la calidez con que es recibido y las actividades académicas de esa España tan particular lo seducen y decide radicarse ahí para realizar estudios de sociología. Y entonces ya escogí como un lugar de residencia un colegio mayor que se llama Pedro Zerbuna de la Universidad de Zaragoza, que está muy cerquita de Jaulín. Y precisamente el segundo año, estamos ya en 1997. Entonces cerca de Jaulín está Fuente de Todos. Y entonces yo estaba haciendo mis notas, pero voy a Fuente de Todos y me cuento con la figura de Goya. Formidable encuentro
Arturo Azuela descubrirá con asombro y admiración renacentista la propia Ruta de Goya e iniciará un proyecto de novela Río, especie de ensayo académico y novela histórica, estudio sociológico y al mismo tiempo literario en 4 grandes partes que nos darán un panorama muy amplio en todos los sentidos de la red de realidades que envuelven la gran obra de Francisco Goya. Tratado que le valió como tesis de doctorado en Ciencias Sociales en Estudios de Campo y Ciudad. Pero fueron casi 15 años de trabajo, porque empecé primero con la idea, ¿no? Cuando me encuentro con que, ay, caray, resulta que la familia Azuela, cosa que a mí me importaba un bledo, ¿no? Que vinieran de aquí o de allá. Pero lo que me fue muy atractivo fue la zona, la gente que me trató muy bien y la figura de Goya, ¿no? Y entonces ese ha sido mi última. Y paralelamente al trabajo que iba yo haciendo, pues saqué el libro de Irak, el libro del Quijote, libros sobre Santa María, los estudios que hice allí, Claro, materia, trabajos que entregué, no todos, pero sí una selección de los trabajos, artículos que enviaba yo a México. Entonces salieron como unos 9 o 10 libros. Completa la obra de Arturo Azuela sus magníficos libros de ensayo y sus estudios literarios. Entre los primeros destaca sobre todo Las Ciencias del Quijote. De sus estudios literarios destacan los trabajos emprendidos sobre la obra y la figura literaria e intelectual de Agustín Yáñez. Y sigue trabajando incansablemente, escribiendo y en la administración cultural. Es miembro distinguido de innumerables organizaciones literarias y culturales de México y el mundo. Bueno, el año de 85, 1985, casualmente ese año, fui llamado a 2 instituciones. A través del grupo de don Octaviano Valdés, fui llamado a la Academia de la Lengua, con muy buenos apoyos, y me hicieron académico. Fui académico electo en mayo del 85. Y al mes siguiente me hicieron miembro titular electo del Seminario de Cultura Mexicana. Mi padre y mi abuelo habían pertenecido al Seminario de Cultura. Mi abuelo fue uno de los fundadores. El doctor Azuela ha hecho en estos 2 años y fracción de ser presidente del seminario una labor muy importante por ese centro de cultura que es el más importante en México junto con el Colegio Nacional. Nada más hay que tomar en cuenta que al seminario lo fundaron Frida Kahlo, Fania Nitúa, Manuel M. Ponce, Julián Carrillo, don Gregorio López y Fuentes, que junto con Mariano Azuela son los autores de la novela de la Revolución Mexicana. Por su magnífica trayectoria, ha sido objeto de innumerables distinciones y homenajes. En 1998, Arturo Azuela recibió el nombramiento de académico distinguido que otorga el Instituto de Cooperación Científica de la Universidad de Tübingen, en Alemania, por la importancia de su obra literaria, en particular por el matemático. En noviembre de 1999, Arturo Azuela obtuvo el Premio Internacional El Estro Armónico, que otorga la organización Editart y la Fundación Rafael Alberti de España por su libro Estuche de 2 violines. Prácticamente todas sus novelas han sido premiadas y reconocidas por la crítica y los lectores, tanto en México como en el extranjero. Profundamente universitario, su casa, la UNAM, se suma a las instituciones que han rendido homenajes y honores a uno de los más importantes escritores mexicanos de nuestro tiempo. Hombre, pues quiero decirte que yo debo ser de los alumnos más antiguos de la universidad. Yo me matriculé en la universidad cuando tenía 8 años. ¿8? Claro, porque fui a la escuela de música. Yo quise ser violinista y una tía mía me llevó a matricularme en Justo Sierra. Entonces mi número de cuenta viene del año 46, 47, un número de cuenta muy antiguo. Y desde entonces pertenezco con orgullo a la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces he estado en muchos planteles, he tenido muchas responsabilidades y un aprendizaje de altísimo nivel. Conozco muchas instituciones en el mundo y yo te puedo decir que la UNAM es de las de más alto nivel en muchos sentidos.
Es mi propia experiencia, es la experiencia de mis hijos y yo espero que sea la experiencia de mis nietos. Pues felicidades a don Adolfo Castañón por este magnífico video de la vida, un recorrido completo por la vida de Arturo Azuela. Muchísimas, muchísimas gracias. Se levanta la sesión.